Buenos días a todos. Os damos la bienvenida desde el Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid. En estos días estamos ofreciendo distintos webinars sobre distintas materias para las empresas y para todos aquellos profesionales que quieran asistir. Hoy es el webinar sobre ISO 9001. ¿Es tu ISO un traje a medida? El propio título, desde luego, nos dice que vamos a ver la manera de adaptar la gestión de la calidad ISO 9001 a las necesidades concretas de la empresa. Para ello nos acompaña Marta Ruiz, que es una experta consultora en temas de calidad. Es ingeniero, tiene formación también en el ámbito internacional por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha trabajado como auditora, consultora en el ámbito nacional e internacional y tiene también experiencia docente. Carmen, veo que has activado tu cámara. Nos vamos a pedir que por razones, Carmen Blázquez, que por razones de tecnológicas para optimizar el ancho de banda y también para que estos webinars se cuelgan posteriormente en la página de la Cámara para evitar problemas legales de derechos de imagen. Os voy a pedir a todos que no activéis vuestras cámaras, por favor. Y os estaba diciendo que nos acompaña hoy Marta Ruiz, que aparte de ser una gran profesional en el ámbito de la calidad, tiene experiencia docente, trabaja con nosotros en la Cámara habitualmente, imparte el curso de la norma de calidad ISO 9001. Así que buenos días, Marta, bienvenida tú también. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Jaime. Sí, quería decir una cosilla. Si queréis, a todos los asistentes, si queréis ir dejando alguna pregunta a lo largo de la intervención de Marta, podéis disponer del chat, que lo podéis activar en la parte de abajo de la pantalla de Zoom. ¿Vale? Estaremos atentos para poderle trasladar todas esas preguntas a Marta. Así que muchas gracias a todos, bienvenidos y perdona, Marta, por la interrupción. Nada. Bienvenida tú también. Pues buenos días a todos. La finalidad de este webinar es daros un poco una visión práctica de lo que es un sistema de gestión de calidad. Entonces, las preguntas las vais formulando, las va recogiendo Jaime y luego ya al final vamos viendo un poco cuáles habéis hecho y las vamos contestando. Porque muchas de ellas, a lo mejor durante la presentación, se van a ir autocontestando y entonces para no interrumpir. Bueno, pues para daros una visión práctica de lo que es un sistema de gestión de calidad según las normas ISO 9001, que la vamos a llamar familiarmente la ISO 9000, que es como la gente la conoce, lo importante sería hablar de cuál es la utilidad que tiene implantar un sistema de gestión de calidad en una empresa. ¿Cuál es el valor añadido que los sistemas de gestión aportan a la gestión de la empresa? Porque no nos olvidemos que hablamos de sistemas de gestión, no son sistemas de control de calidad ni de calidad pura de producto. Y ver que es una herramienta que nos ayuda a mejorar siempre de un modo rentable o sostenible para la empresa. Porque siempre se puede mejorar todo, pero no hay que olvidar que las empresas tienen un presupuesto que cumplir. Además, es una herramienta que facilita la mejora continua, que veremos lo que es, y en definitiva veremos que la norma ISO 9001 es puro sentido común, a pesar del dicho de que es el sentido menos común de todos. Pero realmente veremos que todo lo que recoge la norma ISO 9001 en todos sus capítulos es puro sentido común aplicado a la empresa. Otra parte que quiero en este webinar es desmitificar un poco esa imagen negativa que tiene para todos aquellos que, por lo que sea, tienen implantado un sistema de gestión de calidad en su empresa y o bien no han sabido o bien no han podido hacer de esta ISO 9001 un traje a la medida de las necesidades de su empresa. Vamos a hablar siempre de la ISO 9001 en escenarios diferentes, tanto si estamos o si vosotros pertenecéis a una empresa que está ya certificada con la ISO 9001 o si estáis en vías de certificaros y por eso tenéis interés en este curso, o si simplemente no os habéis planteado tener un certificado, pero os parece que esta puede ser una buena herramienta para organizar las actividades o los procesos de vuestra casa. En mi experiencia como profesional en sistemas de gestión de calidad, como os ha contado Jaime, tanto desde el ángulo de la consultora, que es
el profesional que ayuda a diseñar, a implantar y a mantener a lo largo del tiempo un sistema de gestión de calidad, como desde el ángulo del auditor, principalmente de segunda y tercera parte, los principales frenos que me encuentro en las empresas, entendiendo como frenos los problemas o los conflictos más habituales, son tres. El primero tiene que ver con indefiniciones. Tanto el qué, el cómo, el quién o el cuándo deben hacerse las cosas, como quién es la persona responsable que debe contestar o dar respuesta a estas cuatro preguntas, tanto en la fluidez de la información, es decir, que todos los datos o la información que es importante en la empresa, en las actividades, no fluye como debe, y esto a veces genera trabajar peor o trabajar dos veces, o incluso algo que a veces no somos conscientes, y es la imagen que le damos a las partes externas, a los clientes o a los proveedores de nuestra propia sistemática y de nuestra propia empresa, porque no nos ha llegado la información que nos debería haber llegado, como veremos. Y la falta de una adecuada planificación, tanto a nivel global de empresa como a nivel particular en cada área o en cada departamento. Estas indefiniciones, o con indefiniciones, a lo que me quiero referir es, cuando hablo del qué, que no están claramente definidas las tareas concretas que tienen que hacerse en una empresa o bien en un área concreta, o en cómo tienen que hacerse. Pero no, ¿por qué? Porque no siempre trabajamos de una manera eficaz y eficiente, o porque no están claramente asignadas y comunicadas, y la norma habla incluso de entendidas, cuáles son las responsabilidades y las autoridades de todas las personas o roles que están involucrados en cada uno de los procesos de nuestras empresas. Y si los cuándo están consensuados con todos los actores que están involucrados. Y quizá también nos podríamos preguntar, ¿por qué hacemos esto así? ¿Por qué? Porque siempre se ha hecho así. Porque no hace ni 2 días, si recordáis, que por ejemplo trabajábamos en las empresas sin firmas digital, o que mandábamos las facturas a los clientes por correo ordinario. Entonces, a lo mejor es el momento de plantearnos este tipo de preguntas. Yo siempre cuento en los cursos que cuando a mi abuela le hablaron del invento maravilloso que iba a ser la lavadora, ella dijo, pero qué tontería, si siempre hemos lavado muy bien la ropa así. Pues esto es un poco de lo que habla la ISO 9001. Y debemos analizar si estamos utilizando también las herramientas más adecuadas y si además somos realmente expertos en cómo se utilizan. Por ejemplo, hay muchísimas herramientas de Microsoft que nos podrían facilitar muchas de las tareas cotidianas que estamos realizando. ¿O cuántos de nosotros utilizamos el Excel sin realmente conocer todo el potencial que tiene esta herramienta? Y de este tipo de cosas habla la ISO 9001. A veces es necesario pararnos un momento y analizar. Porque, como dice Mafalda, lo normal es que lo urgente no nos deje tiempo para plantearnos lo importante. ¿Y en esto cómo puede ayudarnos la ISO 9001? Pues, por ejemplo, como herramientas de calidad generales, en grupos de mejora, en estar abiertos a sugerencias, pero no me estoy refiriendo a poner un buzón de sugerencias en un sitio, porque yo tampoco creo que esto funcione, sino a tener un sistema que utiliza las sugerencias de cada trabajador en su área concreta de trabajo y en sus tareas cotidianas, que al final hacen que un proceso se pueda optimizar. En utilizar las reuniones departamentales o interdepartamentales, pero no como las hacemos los españoles, que es sentarnos una mañana entera para al final no sacar ninguna conclusión, sino tener muy claro que las reuniones deben ser algo que nos permita y que nos facilite nuestro trabajo. Yo aprendí en empresas suecas que ellos, cuando se reúnen en los talleres, hacen reuniones donde van todos de pie, son un cuarto de hora todos los días antes de empezar la producción, donde solo se habla de aquellos temas que tienen que hablarse. Y en un cuarto de hora hemos liquidado todo lo que se tenga que trabajar en ese día y seguimos, y como decimos aquí, al lío. Y el concepto de procesos que tiene la ISO 9001, entender que es un proceso, qué nos aporta en esto la ISO y cómo podemos analizar desde este ángulo cuáles son las actividades que nosotros realizamos. Así como la descripción de puestos de trabajo, tener muy claro cuáles son las actividades, los roles que tenemos que realizar cada uno de nosotros en nuestro trabajo.
En este aspecto, y hablando de procesos, cuando, como os digo, podemos parar y analizar cómo estamos realizando las actividades, es importante tener en cuenta todo lo que la norma ISO 9001 nos dice que debemos analizar y definir de cada uno de nuestros procesos. Y esto pasa por establecer cuáles son los recursos materiales que debemos tener para realizar el proceso y si los tenemos, quién es el propietario de ese proceso, que lo lidera y se asegura de que funciona de una manera controlada y eficaz, qué recursos humanos debemos tener y analizar si los tenemos o no, cuáles son las entradas de los procesos, entendiendo como aquellos tangibles que necesitamos, tanto desde el punto de vista de información como pueden ser productos, cuáles son dentro del proceso las actividades concretas, podríamos hablar de un diagrama de flujo en el detalle en que necesitemos definirlo y analizarlo, qué salidas o tangibles genera mi proceso, qué contenidos tiene en concreto subproductos o subprocesos y con cuáles está relacionado, cuáles son los principales riesgos y oportunidades que tiene mi proceso y veremos después un poco más claramente, y qué indicadores me permiten medir la bondad del control y de la eficacia de mis procesos, entendiendo que para proceso necesito proveedores internos y externos que me van a proveer de esas entradas que necesito y que las salidas que genera el proceso van a unos clientes internos o externos. Y esto se verá con detalle en el curso para analizar qué herramientas podemos utilizar para la determinación de los procesos que nos pide la ISO 9001. Otro de los frenos de los que hablaba al principio es la fluidez en la información. ¿Qué quiero decir con esto? La comunicación. Tiene mucho que ver con qué información necesito y parto para hacer una tarea en mi empresa y cuáles son las interfaces donde las informaciones no fluyen todo lo bien que deberían. Habría que analizar cuáles son los flujos de información que tenemos, cuáles son los canales que utilizamos, qué plazos de generar o de recibir información hemos definido y cuáles son los interlocutores que realmente me facilitan que todos mis procesos sean eficaces y estén controlados. Y yo aquí siempre me planteo la pregunta, por ejemplo, uno de los canales más habituales de información es el correo electrónico, pero ¿es verdaderamente una herramienta eficaz para canales de información dentro de una empresa? ¿O realmente al final todo se queda en te puse un correo, te dije esto, pues yo no me enteré que es que esto era? Y de esto también nos habla la ISO 9001. ¿Por qué? Porque tiene un apartado concreto de comunicación donde analizará qué tipo de comunicaciones hay dentro de la empresa. ¿Desde qué ángulos? Tanto para saber qué es lo que hay que comunicar, como para saber a quién hay que comunicárselo y quién es el responsable de comunicarlo, así como cuándo y cómo debe ser comunicado. Sentido común. La tercera problemática que suelen tener las empresas es algo que tiene que ver con la planificación. Y aquí hay que decir que es verdad que a los españoles nos gustan muy poco los plazos. Es muy difícil definir plazos, tanto porque nuestro cliente no nos lo define concretamente, o porque nos pide para ayer, como porque nosotros luego gestionar todos los plazos dentro de la empresa no lo hacemos normalmente de la manera más eficaz. Y la planificación es muy importante, no solo porque tenemos que cumplir los plazos, sino porque también debemos evitar los infartos que nos produce cuando las cosas no están cuando deberían estar. Si yo tengo una fecha acordada con el cliente, debo analizar hacia atrás cuáles son todos los involucrados y cuándo deben tener qué y cuándo deben generar qué. ¿Para qué? Para poder cumplir con lo pactado, con lo acordado, tanto con el cliente como con el proveedor, como con todas las partes interesadas internas y externas. Es decir, yo acuerdo una fecha con un cliente. Eso significa que tengo que saber, con respecto a esa fecha, cuándo debe salir, por ejemplo, el producto de mi almacén. Y esta es una fecha que tengo que acordar internamente, que consensuar. ¿Qué significa eso? Pues que a lo mejor la inspección final del producto también tiene un plazo que cumplir. Y hacia atrás voy viendo todo lo que está involucrado dentro de la empresa para poder cumplir ese plazo. Tanto la producción como la recepción de material, como cuando debo emitir las órdenes de compra, o cuando debo establecer acuerdos con proveedores, porque a lo mejor hay un producto, una materia prima nueva que necesito y tengo que hablar con ellos antes. Para que ellos me den sus plazos, ¿sabes?
un vídeo. ¿Qué significa esto? Cuando un cliente se pone en contacto con nosotros, hay una parte de la empresa, o bien la comercial o bien la técnica, que analiza qué nos está pidiendo el cliente, qué es lo que quiere, cómo lo quiere, para cuándo lo quiere y analizar, porque lo que la norma nos dice es que debemos analizar si nosotros podemos dárselo en esas condiciones. Y cuando lo tenemos claro, le damos una oferta. El cliente la analiza y nos da un pedido. Y entonces empezamos a jugar todos. Tenemos que hacer una planificación con los actores, contactar con proveedores, que el compras empiece a establecer qué tiene que comprar o subcontratar, empezamos la fabricación en producción, empezamos la inspección, preparamos para poder expedir y enviar y el producto tiene que salir. Y tenemos que analizar qué hemos acordado con el cliente, porque a veces no solo le entregamos un producto, también le entregamos información adicional. Puede que nuestro producto tenga un certificado de conformidad que tengamos que emitir, puede que además adicionalmente le tengamos que entregar, por ejemplo, un manual de instalación o de mantenimiento y todo esto. Y, por supuesto, siempre la factura, porque eso es al final una de las cosas más importantes. Y ahora que hemos visto estos aspectos, y los aspectos más conflictivos que hemos hablado, las indefiniciones, la comunicación y la planificación, y hemos visto que la ISO 9001 los contempla, ¿qué más contempla la ISO 9001? Lo que como he dicho es puro sentido común. Pues contempla todos estos aspectos. Tiene 10 bloques, los requisitos que componen los sistemas de gestión de calidad empiezan a partir del 4 y la estructura de la norma es el 4 que es contexto, que iremos viendo muy rápidamente, el 5 que es liderazgo, el 6 que es planificación y el 7 que es apoyo, que dentro de un ciclo de Deming que veremos después está en la parte de planificar, la realización, hacer, que es lo que acabamos de ver, es la operación, desde que el cliente me pide un producto se pone en contacto conmigo hasta que termino. La parte 9, verificar, que es evaluar el desempeño, no solo del producto, sino también de la gestión de la empresa. Y la parte 10, que me habla de mejora. Cuando la norma en su apartado 4 me habla del contexto de la organización, ¿qué es lo primero de lo que nos habla la norma? Es aquello por lo que una empresa existe más allá de ganar dinero. Todas las empresas tienen un propósito y una dirección estratégica, que esto muchos lo conocemos también como la parte de la misión, visión y valores que tenemos. ¿Por qué? Porque las empresas, como digo, más allá de ganar dinero, tienen algo más, que es el propósito y la dirección estratégica. Si tuviese que definir qué es una dirección estratégica, podría decir que es plantearme dónde quiero estar mañana y cuál es el camino que voy a recorrer para llegar ahí. ¿De qué me habla aquí la norma? De ser proactivos, de analizar el contexto interno y externo y cuáles son las partes interesadas y sus requisitos. ¿Para qué? Para conocer aquellos factores que me pueden dar ventajas competitivas. Más allá de mi cliente es donde yo tengo que mirar. Si solo miro lo que mi cliente me pide, estoy perdiéndome el contexto externo que me condiciona. Y a lo mejor a veces tengo que levantar un poco más la cabeza y mirar lo que el cliente de mi cliente está pidiéndole a mi cliente, porque si esos requisitos cambian o esas necesidades cambian, tarde o temprano me va a impactar a mí. Por ejemplo, la creación de Amazon, que fue una empresa puntera cuando todavía aquí apenas comprábamos por Internet. Es más, apenas comprábamos siquiera por teléfono. O Carrefour Express, que se ha dado cuenta de que todos los macro supermercados que colocaba fuera de las ciudades estaban muy bien, pero que había una parte de la población cada vez mayor, por ejemplo en España, de gente mayor, no va en coche a comprar. Y entonces crea Carrefour Express, que es un Carrefour pequeño, pero que lo tengo metido dentro de mi barrio. Pues de esto estamos hablando, de estar un poco pendientes de cómo se mueve nuestro alrededor. ¿Para qué? Para no quedarnos desactualizados. Y cuando habla de las partes interesadas, habla de todas aquellas stakeholders o interlocutores con mi empresa, internos y externos, que me tienen que condicionar y que tengo que tener en cuenta cuáles son sus requisitos y sus expectativas. Hablamos de proveedores y subcontratistas, hablamos de clientes y consumidores de nuestro producto si hay un consumidor final, hablamos de asociaciones sectoriales que son también críticas y claves en algunos sectores, de la administración y de los reguladores, porque algunos productos tienen regulaciones muy importantes que condicionan cómo los fabricamos, qué materias primas compramos. Hablamos también de los competidores y del mercado. Hablamos de todos los sindicatos si nos afectan, de los accionistas e inversores si tenemos, y hablamos de los empleados y de la alta dirección de nuestra empresa, que como veis es una realidad de nuestras empresas, es sentido común.
El siguiente apartado de la norma es liderazgo. ¿Qué podríamos decir que es el liderazgo? Pues el conjunto de habilidades directivas, el arte de motivar, de dirigir y de conducir a las personas. Liderazgo. Algo significa la condición o el estado de ser un líder. En la norma aquí nos habla de la alta dirección siempre como las personas que dirigen y controlan la organización al más alto nivel, los que tienen sobre todo la capacidad de poner recursos. Nos habla de la política, que es apoyar a la dirección estratégica, que tiene que ser un marco para establecer objetivos y avanzar, y que tienen compromisos con los requisitos y con la mejora continua, que es el leitmotiv de la ISO 9001, mejorar de una manera continua. Y los roles, responsabilidades y autoridades, que es algo de lo que hemos visto un poco cuando hemos hablado de las indefiniciones al principio, de esos aspectos que bloquean a veces la fluidez de las actividades de las empresas. El siguiente apartado es el de planificación. ¿Qué me habla aquí la norma en planificación? Me está hablando de riesgos y oportunidades, entendiendo como riesgos aquello que pone en riesgo que yo logre los objetivos que tiene mi empresa previstos, en cómo puedo prevenir o disminuir cuáles son los efectos que no deseo dentro de mi entorno o de mi empresa y cómo puedo lograr una mejora. No es un enfoque riguroso, porque ninguno de los enfoques de la ISO 9001 son rigurosos, porque hay que interpretarlos para hacer un traje a medida de nuestra empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que solo va a tratar de considerar aquellos aspectos que son una incertidumbre, que es parte de la vida, para que yo pondere o valore qué tengo que hacer con estas incertidumbres. Los objetivos son fundamentales y sobre todo su planificación, porque cuando nosotros establecemos objetivos, por ejemplo, cuando decimos en enero o en diciembre, pues este año voy a, hay que diferenciar lo que es un objetivo de lo que es una intención y no quedarnos ahí y que llegue marzo y diga, pues al final no he hecho nada. Por eso la norma establece que hay que planificarlos y establece en concreto qué cosas son importantes en esta planificación, qué aspectos debo cuidar y cómo debo ir haciendo un seguimiento para que realmente sea algo que pudiera alcanzar o que alcance. Y luego planificar los cambios en la medida en que podemos adelantarnos a situaciones nuevas. No estamos hablando de cambios como por ejemplo la situación actual del confinamiento, sino de cambios que yo puedo prever. Si yo tengo una empleada clave que se queda embarazada, debo ser capaz de planificar cómo ese cambio va a afectar. Si van a realizar la compra de la empresa o voy a externalizar una de las actividades claves, y de esto es de lo que estamos hablando. El siguiente apartado de la norma es apoyo, que es analizar qué es lo que necesito para lo que mi organización hace, tanto para vender un producto o fabricarlo como para prestar un servicio, y qué es lo que tengo internamente. Es decir, vamos a hablar de recursos y debo considerar cuáles son mis capacidades y mis limitaciones internas, de los recursos internos que yo tengo, para valorar qué puedo externalizar o qué debo externalizar. Vamos a hablar de competencia del personal de mi empresa, de la toma de conciencia de todos los aspectos que tiene la ISO 9001 dentro de la empresa, de cómo impacta cuando una persona hace mal su trabajo o no lo realiza todo lo bien que debe, de cuál es la comunicación, como hemos hablado antes, en la fluidez de la información, y de cuál es la información documentada que mi empresa requiere o necesita. Porque además aquí hay aspectos muy novedosos. Antes las empresas hablábamos de procedimientos, de protocolos, de instrucciones, y ahora ya en el siglo XXI no toda la información documentada va a ser un documento soporífero que me tengo que leer. Yo puedo hacer una instrucción de trabajo de cómo se hace una tarea con un vídeo que un operario vea y sepa cómo se tiene que hacer. Y por último, no podríamos hablar de lo que es la ISO 9001 sin hablar de lo que es el ciclo de Deming, que se basa en un concepto ideado para poder mejorar. El ciclo de Deming lo que me dice es que primero debo planificar. ¿Y qué entiende por planificar? Definir cuál es el resultado que yo quiero obtener, ¿vale? Dentro de un proceso, y establecer todas las actividades, recursos y responsabilidades que yo necesito para poder lograrlo. Una vez que lo he planificado y lo tengo claro, llega el momento de llevar a cabo todas las actividades, de ponerme a trabajar, de hacer. Después de estar haciendo esa actividad, lo que tengo que hacer es verificar si después de un tiempo ese proceso está ejecutado de una manera eficaz y si he alcanzado los objetivos y todo aquello que había planificado en el primer hito de planificar. Y una vez que he valorado esto, lo que tengo que hacer es actuar, es decir, analizar, tomar decisiones, poder corregir las posibles desviaciones que se han dado y analizar si en esa planificación hay cosas que debería cambiar. Por poner un ejemplo fácil que todos podamos entender. Si yo hablo del proceso del aprendizaje de un chaval,
puedo definir que lo que tiene que hacer es asistir a las clases, hacer los deberes a diario y estudiar los fines de semana. He planificado cómo voy a conseguir que un chaval saque unas buenas notas y aprenda. Y simplemente empieza el curso y él empieza a ir a clase y a hacer lo que se supone que hemos planificado. Pero hay un momento que tengo que verificar que realmente eso se está cumpliendo así. Y a lo mejor llegan las primeras notas de un trimestre y vemos pues, que es un poco desastre o que va muy bien. Ahí nos tenemos que parar a analizar. ¿Y qué significa analizar? Pues que a lo mejor resulta que este chaval tiene más extraescolares de las que debe y eso no le permite hacer todos los deberes al día. Entonces, en mi fase de planificación, en la segunda vuelta que yo hago, tendré que analizar si a lo mejor las extraescolares hay que revisarlas. O a lo mejor resulta que yo he planificado que los fines de semana tiene que estudiar, pero resulta que tenemos un montón de actividades familiares que no hemos consensuado con él, ni con su agenda escolar. ¿Y qué ocurre? Que pues el fin de semana, antes de un examen, hemos decidido tener un viaje. Esto es un poco de lo que habla el ciclo de Deming de mejora continua. Y esto se puede aplicar a todos los aspectos de la vida, a los profesionales y, como veis, a los personales. Y esa es la filosofía que tiene siempre la ISO 9001, porque todo se puede mejorar continuamente, sin olvidarnos de que las mejoras tienen que ser siempre sostenibles económicamente. Y nada más en esta parte de lo que es la ISO 9000 como un traje a medida. Ya sabéis que tendremos un curso donde esto se irá desglosando de una manera mucho más detallada y concreta, en el que hablaremos no solo de los requisitos de la norma, sino de cómo los podemos afrontar desde nuestra empresa. Es importante ver qué herramientas se pueden utilizar, qué formatos se pueden utilizar y todos estos aspectos que tiene la ISO 9001, que hagamos con ello un traje a medida de nuestra empresa, para que no sea un corset que no nos permita movernos, porque definir cómo se tienen que hacer las cosas no significa, como dice el ciclo de Deming, que haya un momento que nos tengamos que parar y decir, esto es lo mejor que puedo hacer, o sigo trabajando porque he heredado sistemáticas y no me he parado a pensar, esto lo puedo hacer mejor o más eficazmente o de una manera más eficiente. Así que esto es todo. Y por si queréis, pasamos al ciclo de preguntas y me decís qué cosas queréis que podamos hablar. Cuéntame, Jaime, si hay alguna Sí, bueno, pregunta. en este momento no hay todavía ninguna pregunta en el chat. Yo os invito a que podáis ir haciendo planteando aquellas cuestiones que os interesen. Cuando Tenemos una queráis. desde que nos hace Mar en las pymes, donde las personas somos multitarea y no nos dedicamos solo a la ISO. ¿Cómo compaginar ambas cosas sin que requiera demasiado tiempo? La ISO 9001 tiene que ser una herramienta que facilite todas las demás tareas. No debe ser una tarea adicional. Es verdad que es una tarea adicional en algunos casos, pero porque todo lo que establece la ISO 9001 que tienes que hacer es algo que debes hacer en el sentido común de los procesos de tu empresa. No sé si esto te aclara. Es decir, lo que no debe ser es que yo rellene papeles para una auditoría externa que no me aporte nada. Porque en ese momento lo que tengo que analizar es, ¿realmente este enfoque que yo le estoy dando en mi pyme a la ISO 9001 es el que debo? ¿O no he entendido muy bien por qué estoy haciendo esto? Y a lo mejor no debería hacerlo. Yo creo que eso es el que es fundamental, parar y analizar. ¿Por qué hago esto si lo debo hacer así? No sé si eso te consta. Hay otra pregunta. Porque ¿Tienes ahora mismo? muchas de las tareas que hacemos dentro de la ISO 9001 es porque nos las ha dicho un consultor que realmente no es consciente de la carga de trabajo, porque nuestra empresa ha ido cambiando de plantilla cada vez a menor y realmente hay tareas pues, que hay que revisar. Dime, Jaime. Si tenemos algún problema con el sonido, se te va, a veces se queda Jaime, como... ¿cuál es la siguiente pregunta? Sí, ¿hasta qué ¿Se me punto la va el sonido? auditoría es una herramienta de mejora? La interna, también la externa. La interna, pero también la externa. ¿Me has oído, Marta? Sí, te he oído. No sé si me oís. A ver, Sí, ¿hasta sí, qué se te oye punto? bien. Hasta todo punto. Hasta todo punto. La auditoría interna es la ocasión que tiene una empresa, sobre todo una empresa pequeña, de analizar por qué no se están cumpliendo lo que hemos establecido que debe hacerse. Yo en este momento Una no auditoría te... interna debe detectar, por ejemplo, que los pedidos, pues no sé por qué, fíjate. Sé que hay una dificultad con la red, a lo mejor. A ver ahora. En No, ahora bien. principio mi red es... ¿Ahora bien? Vale. Pues lo que os estaba diciendo es la ocasión de sacar
todos los incumplimientos de la norma y analizar por qué se están incumpliendo. Muchas veces no cumplimos nuestro sistema de gestión de calidad, no cumplimos lo que hemos establecido que debemos hacer por algún motivo que debe ser analizado. Y a lo mejor es una falta de recursos o porque realmente estamos encorsetándonos con algo que no podemos abordar. Y eso es la utilidad que tiene la auditoría interna. En ningún otro momento vamos a tener ocasión de sacar a flote los problemas internos, nada más. Y la auditoría externa, con más motivo, aunque intentemos que ahí no se detecten muchas cosas, y eso es una realidad, pero sí que es verdad que el auditor interno subcontratado y el auditor externo son especialistas en sistemas de gestión de calidad, que van a ver a la empresa desde una visión muy global, que la van a analizar desde todos los procesos uno detrás de otro, que no es el del departamento de compras que está mirando algo, o cuando estamos haciendo una auditoría y nos la hace producción, que está muy enfocado a sus problemas diarios. Y entonces nos va a dar una visión global y unas herramientas que a lo mejor nosotros no conocemos, porque son expertos en el tema. Sí, Marta, tenemos otra pregunta. Sobre la evaluación de riesgos, ¿qué herramienta es la más útil o que tengo que considerar para no hacer un estudio poco amigable? Herramientas hay muchas. De hecho, quizá lo más implantado es lo que viene de prevención de riesgos laborales. Pero yo te diría, sentido común. Los riesgos de los que me habla la norma es simplemente analizar Te hemos perdido el sonido en este momento, Marta. en peligro que yo logre mis objetivos. Y desde ese punto de vista ser racional. Esto no es hacer un glosario infinito. ¿Se me oye ahora? Sí, ¿Hola? mejor. Ahora se me oye. Bueno, por ejemplo, no creo que ninguna empresa haya considerado como riesgo una pandemia. ¿Por qué? Porque en el sentido común normal esto es una cosa que en nuestro histórico no ha ocurrido nunca. Herramientas puedes utilizar como fáciles las de prevención, pero al final lo que tienes que entender es para qué la norma me dice que gestione riesgos. Y entendiendo cuál es la finalidad, acoplarlo a la realidad de tu empresa, a tu tamaño, a tus circunstancias. Lo único que pretende la norma es si hay riesgos que ponen en peligro que yo logre mis objetivos, tengo que ver qué hago con ellos. En algunos casos puede simplemente convivir con ellos, porque a lo mejor desde un aspecto económico los puedo sobrellevar y en otros casos será hacer algo. Pero simplemente este es el enfoque. Entonces, en herramientas, en el curso de junio veremos muchas herramientas que las empresas utilizan, pero siempre debes acoplarlo a tu realidad. Lo que sí que es importante es analizar los riesgos desde todos los ángulos, desde cada departamento y área y después desde un nivel global de toda la empresa. Tenemos otra pregunta, Marta. ¿En cuánto tiempo una empresa de más de 1.000 empleados que no tiene base de procedimiento puede obtener la certificación? Pues esta es una pregunta complicada de contestar porque depende mucho de qué es lo que hace la empresa. Si es una empresa de servicios que tiene 1.000 empleados, pero que todos hacen más o menos bien, como puede ser, por ejemplo, una empresa de limpieza o de servicios de vigilancia, no es lo mismo que si hablamos de una empresa de 1.000 empleados que está fabricando unos componentes electrónicos complicados. Yo diría que para que las cosas se hagan bien y no sea luego un traje que es prêt-à-porter y no a medida, que menos que 9 meses. Porque analizar todos los procesos y optimizarlos es la ocasión que tiene una empresa para decir estoy haciendo las cosas de la mejor manera y ahí necesitamos que las personas se involucren y den su opinión. Entonces yo creo que menos de 9 meses es un poco poner en riesgo lo que luego vas a tener que mantener a lo largo del tiempo. La siguiente pregunta es de Raúl Zamorano. Dice, en un caso de empresa pequeña, más allá de los beneficios de aplicar los principios de ISO 9001, ¿en qué casos merece... Vaya, el teléfono, perdón. Es el otro teléfono, disculpad. Lo siento. Esto es como cuando Estábamos en las diciendo... auditorías online sale un niño por ahí, papá, papá, y dice, espera un momento, cariño, pues igual. Venga, Bueno, dime. lo lamento. Estábamos con un caso de una empresa pequeña y nos preguntan que más allá de los beneficios de aplicar los principios de ISO 9001, ¿en qué casos merece la pena aspirar a una certificación otorgada por una consultora o auditora?
No sé si entiendo muy bien la pregunta. Si lo que quieres decir es qué diferencia hay entre implantar una ISO 9001 que no está certificada por una tercera parte, te diría, para mí, dos. La primera, la certificación de tercera parte, es decir, cuando una entidad externa viene a certificar, es lo que le da confianza, por ejemplo, a tu cliente o al cliente de tu cliente. Alguien externo ha venido a comprobar que lo que dices que haces es lo que realmente estás haciendo. Eso por un lado. Y por otro lado, porque es verdad, y los españoles somos muy así, y hay que reconocerlo, cuando sabemos que alguien va a ver lo que estamos haciendo, lo hacemos siempre con más cariño. Hay un dicho en inglés, y perdonadme la pronunciación, que dice: people don't do what you expect, they do what you inspect, que viene a decir que la gente, los trabajadores, no hacemos lo que se espera de nosotros, sino lo que se inspecciona. Y esta es una de las contestaciones más habituales. Tiene siempre el riesgo, cuando el sistema de gestión de calidad no es a medida y realmente reporta mejorías, que al final estemos trabajando para una auditoría interna, externa, y es una pena, porque el auditor externo es mal comparado como los Reyes Magos. Solo viene una vez al año a nuestra empresa. Nos preguntan también por qué a las personas les cuesta tanto llevar un registro de incidencias internas. ¿Es esto la clave para las ISO? Bueno, no es la clave, pero ayuda, porque cuando yo puedo analizar qué cosas se desvían, Ahí te has quedado un poco atascada en este momento. puedo ver si es No te oímos, Marta, en este momento. teniendo en cuenta que hay un Bueno, porcentaje vamos a hacer de una error. cosa. Vamos a hacer una cosa. Voy a presentaros a todos los asistentes el curso al que estábamos haciendo referencia, mientras Marta puede recuperar el sonido. Si no, en cualquier caso, lo que haremos será poder responder estas preguntas que nos habéis trasladado a través del chat, poderlas responder vía correo electrónico o poderlas enviar a todas las personas, a todos los asistentes. Veo que la presentación de Marta ha salido en este momento, estará intentando volver a entrar. Vamos a ver lo que os decía. Todo esto que habéis visto, que Marta ha planteado en esta presentación sobre la forma de hacer a medida para tu empresa la gestión de la calidad mediante la norma ISO 9001, se ve en un curso que tiene carácter eminentemente práctico y que se imparte en la Cámara de Comercio. Nosotros en la Cámara tenemos este curso de la norma ISO 9001-2015 que dura 16 horas lectivas. Hemos hecho un formato en el aula virtual. El aula virtual es un sistema similar a este, pero eh, que tiene algunos recursos más para poder hacer trabajos en grupo, porque se trata de un curso eminentemente práctico, donde se analizan casos y donde se trabaja con las herramientas que luego vais a trabajar en las propias empresas. Como veis, es un curso de 16 horas de duración. Está programado para impartirse del 1 al 5 de junio en horario de 9 a 12 y cuarto, y al tratarse de un lanzamiento para nosotros en este formato al que estamos convirtiendo ahora toda la formación presencial a causa de estas circunstancias que estamos viviendo por el aislamiento en el que nos vemos, pues tiene un descuento de lanzamiento de 220 euros, o sea, un descuento del 15% que deja el precio final del curso en 220 euros. Son plazas limitadas porque eh, es un curso también bonificable y la Fundae admite un máximo de 30 personas. Os vamos a enviar tanto la información eh, del curso como todo
toda la información que ha hecho Marta y también vamos a intentar rescatar estas preguntas que tenemos en el chat, aquellas que no se puedan responder en este momento y os las pasaremos posteriormente. ¿Vale? Marta, no sé si estamos ya operativos. Yo no sé si me Sí, te oigo veis, no perfectamente. me veis, Se va un poquillo el... ¿me oís? Se está yendo el sonido otra vez. Pues no sé por qué. A ver ahora. Me puedo mover, a ver, pero Ahora te oigo bien. Te voy a lanzar otra de las preguntas. Intentamos avanzar con eso, ¿vale? vale. A ver si ¿Por es... qué nos decían que por qué a las personas les cuesta tanto llevar un registro de incidencias internas? ¿Es esto la clave para la ISO? Bueno, aquí yo te diría que hay dos aspectos. Uno es el humano, el factor humano. No a todas las personas nos cuesta. Y otro es Bueno, nos hemos vuelto a quedar sin sonido. Creo que lo más el requisito. prudente es poder terminar ahora. Agradeceros a todos Yo creo vuestra... que ya está mejor la conexión. ¿Sí? ¿Sí? Sí, creo que sí. Veo por lo menos que tengo más. No sé si Fenomenal. se me ha oído la pregunta, No, no se pero te ha bueno, oído entera la no pregunta. se me ha oído entera. Pues yo creo Vamos que, con ella y continuamos a la siguiente de Cristina. vale, pues simplemente decir eso, que una parte es la que tiene que ver con el ser humano. No todos somos igual de comprometidos, de responsables, de solícitos, y esto es así. Y eso la ISO 9001 habla de ello, pero no lo resuelve, esa es la verdad. Y la otra parte es que a veces las tareas que nos hemos impuesto dentro de lo que es la ISO no son realmente necesarias o realmente no aportan lo que deben. Todos los sistemas de gestión tienen una parte burocrática que hay que cumplir. Y eso es así. Pero claro, hay que saber optimizarla. Dime más preguntas. Sí, la norma pide reevaluar a todos los profesores anualmente, nos pregunta Cristina. ¿Qué pediría un auditor para evidenciar esto? Muchas gracias. Me estás hablando, entiendo, de una empresa que da cursos de formación. La norma lo que Cristina, te no sé si da cursos dice de es formación. que los profesionales deben ser competentes. Entonces, la reevaluación de los profesores es una manera de asegurar que todos los cursos se están dando por personal suficientemente cualificado. Y esa es la finalidad del tema. ¿Cómo lo valoras? Con una reevaluación basada en lo que tú definas. Tenemos otra pregunta de DSA. En micropymes muchas veces las mismas personas tienen que asumir diferentes roles y responsabilidades que afectan a distintos procesos. ¿Cómo podemos reflejar esta situación en el sistema de calidad para que los auditores lo entiendan así? Yo creo que el sistema de gestión de calidad tiene que ser para que lo entendáis vosotros. Si el auditor no lo entiende a la primera, a lo mejor necesitamos explicárselo de distinta manera. Pero yo no soy partidaria de hacer un sistema de gestión de calidad para que lo entienda un tercero que solo viene una vez al año, porque me parece que no debe. Los auditores de certificación somos profesionales que nos dedicamos a esto y deberíamos ser capaces de entenderlo. Esa es la única respuesta que se me ocurre darte. Sí, María Fernanda nos pregunta, en una pyme de menos de 10 empleados, aparte de la ISO 9001, ¿hay otras ISO que se recomienda? Muchas gracias. Pues hombre, más ISAs hay muchas, hay de sistemas de información, de sistemas de gestión ambiental, y un poco de lo que haces y de lo que necesitas demostrar. ¿Por qué se certifica normalmente una empresa en ISO 9001 o en cualquier otro sistema? Porque un externo se lo pide, o la administración para un concurso, o un cliente concreto, o un partner con el que va a hacer un consorcio. Eso es lo que hay que analizar. ¿Cuál es la necesidad de tener un certificado? Juan Marrón nos pregunta, ¿cuáles son los principales cambios que considera que va a ocasionar esta situación COVID-19 desde el punto de vista de SGC, Comercio Global Internacional en Productos Industriales? Me estás haciendo una pregunta técnica de comercio internacional, que es un tema en el que yo no soy nada experta. Lo que la ISO te dice es que como ha habido un cambio, habrá que analizar cuál es el impacto que esto ha tenido en mi empresa, desde el punto de vista vuestro, tanto de requisitos externos como de requisitos internos, o sea, tanto de la parte de la administración como de la parte vuestra de la empresa. Pero es una pregunta en la que yo no soy experta, es un campo que yo no domino.
Otra pregunta de Josi Pablo Garnica. Buenos días, Josi Pablo Garnica. Por si me manda la presentación, mil gracias. Estaba un poco distraído con la llamada telefónica. Muchas gracias a ti, Pablo. ¿Es obligatorio que el auditor interno tenga un curso concreto para poder realizar la auditoría? Nos vuelve a preguntar desde DSA. Es recomendable. La norma lo único que te dice es que debes valorar cuál es la competencia que debe tener un auditor, pero es recomendable. Es como decir, ¿le pediría algo concreto a mi asesor fiscal que está Hacienda detrás? ¿O cualquiera que diga que se ha leído algo me vale? Ese es un poco el baremo donde lo tenéis que poner. Es muy recomendable porque la auditoría interna es la herramienta más potente que tenéis para poder detectar dónde hay que cambiar el sistema y dónde hay que mejorar. Entonces es importante que sea una persona que conozca la norma. Y ahí os lanzo una pregunta. ¿Cuántos de vosotros que estáis directamente involucrados con el sistema de gestión de calidad de vuestra empresa os habéis leído directamente la norma? ¿Y cuántos de vosotros lo que hacéis es leeros los procedimientos que quizá os hizo un consultor hace 10 años? Vamos a hacer la siguiente pregunta de Raúl Zamorano. Nos agradece la respuesta anterior y nos dice, dado que la certificación mejora nuestro atractivo, credibilidad hacia proveedores y clientes externos, ¿cuál ha sido la evolución de la percepción de ISO 9001 en los últimos años? ¿Sigue importando tanto? ¿Sigue siendo determinante para trabajar con ciertas entidades? Yo creo que sí, porque como la mayoría de las empresas hoy en día están certificadas, no se concibe que una empresa, por ejemplo, abandone el certificado. Es como un requisito que al principio era un nivel y ahora se ha quedado en la línea base de lo que una empresa puede demostrar. Y en ese aspecto yo creo que sí. Dime. Mar nos pregunta, ¿un auditor interno no debería auditar su propio trabajo o procesos en los que participe activamente? Pero en las pymes a veces es inevitable. ¿Cómo se justifica esto ante el auditor externo? Es que no tiene justificación. ¿Por qué? O sea, cuando yo cometo errores y audito mi propio trabajo o aquel trabajo del que soy responsable, no voy a ser capaz de ver esos errores, porque si los viera, no los cometería. Y esa es la finalidad. ¿Cómo se hace en una pyme teniendo dos auditores internos de distintas áreas o subcontratándola? Subcontratar una auditoría interna una vez al año no es realmente caro para una pyme. Dentro del presupuesto anual estamos hablando de una cantidad que es muy asumible. Y esa es una manera de hacerlo. Pero no puedes no cumplir un requisito de la norma. ¿Más preguntas, Jaime? Sí, Antonio Iglesias nos pregunta, en empresas que no tienen proveedores críticos, muchas de las empresas de servicios, al menos no críticos durante la mayor parte del tiempo, sinceramente es una pérdida de tiempo evaluar los proveedores. Bueno, lo que debería hacerse es una evaluación adaptada a las circunstancias, al contexto, lo que comenta de un traje a medida y no añadir burocracia. Es el comentario de Antonio Iglesias. Pues sí, porque en realidad la norma lo que te dice es que establezcas algo con respecto a los proveedores que afectan directamente al producto o al servicio que prestas. Es decir, no tiene sentido que una empresa evalúe y tenga una burocracia asociada al proveedor de rotuladores de la empresa, porque eso realmente no impacta y eso es de lo que está hablando. Ahora sí te digo, el cómo evalúo a mis proveedores es algo que no está establecido en concreto en la norma. Ahí tenemos la ingeniería que queramos elaborar y depende del tipo de proveedores que tengamos. Pero la filosofía de la norma en este apartado es un poco decir, ¿por qué le estoy comprando a este proveedor y no ante su competencia? Solo por precio, porque es mi primo, y eso encuadrarlo en mi sistema de evaluación de proveedores. Dime, Jaime. Cecilia nos dice que dada la situación actual, ¿cómo se realiza una auditoría de forma no presencial? Pues dependiendo del sector de la empresa, yo las estoy haciendo, por ejemplo, a través de Teams, donde estás preguntando cosas, se proyectan y se comparten pantallas con los documentos que tengamos y hay algunos aspectos que no se pueden auditar en remoto, pero sí se están intentando hacer y de hecho se hacen. Pero depende mucho del sector, ¿eh? Dime, Jaime. Pues tenemos agradecimientos de muchas personas, sigo avanzando. Y la última de Raúl Zamorano, que también nos agradece las respuestas. Si tenéis alguna pregunta más, pues como veis, Marta está en plena forma para responderlas todas. Hombre, desde luego Y estos días hay que reconocer que he dormido más, pero bueno.
Esto viene, mira, Pues la parte positiva. claro, claro, el tiempo de transporte pues lo luce más. Pero bueno, pues nada, yo espero que esto os haya valido para aclarar a lo mejor alguna idea o para tener una visión de un profesional diferente de lo que es la ISO 9001. Os invito a que os apuntéis al curso, que va a ser una semana del 1 al 5 de junio, en un horario que permita seguir haciendo otras cosas y que no sea parar todo el día completo, que será de 9 a 12 y cuarto, donde podremos analizar más en concreto los casos que me queráis plantear entre todos, porque además yo creo que es muy importante siempre tener equipos multidisciplinares, porque cada uno vemos un ángulo de la empresa y eso siempre aporta y enriquece. Entonces, si no tenéis más preguntas, espero que os haya valido de algo este webinar y bueno, pues ahí estáis invitados todos. Bueno, pues muchas gracias a ti, Marta, y desde luego a ¿Nada? todos nuestros asistentes. Os enviaremos, como hemos dicho, el acceso a la grabación y también información del próximo curso, que ya os he dicho que es bonificable, que hay un descuento del 15% por el lanzamiento de este tipo de modalidad de formación y que tiene las plazas limitadas, así que vais a ser los primeros en tener el enlace para poder inscribiros. Muchas gracias a Haremos todos. muchas cosas prácticas. Fenomenal. Pues gracias a todos y aquí vamos a finalizar la reunión. Gracias por vuestra asistencia. Gracias, Marta. Adiós, un saludo. Hasta luego.